Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a clase más de física. Hoy día vamos con una clase sobre lo que es la reflexión de la luz. Primero que todo, antes de empezar con esta clase, hay que aclarar cierto concepto, que es que la luz viaja en línea recta y a una velocidad de 300.000 kilómetros sobre segundo en el vacío, lo que se considera como la velocidad máxima del universo conocido. Ahora, cuando llega a una superficie, debes tener sumamente claro de que la luz no va a cambiar su velocidad de propagación. El fenómeno de reflexión no modifica la velocidad de propagación de una onda electromagnética. El que sí lo modifica es la refracción, que eso lo vamos a ver en otras clases más adelante. Pero el de reflexión no modifica este valor. Ahora, si estamos hablando de una reflexión dentro del agua, evidentemente la luz no va a viajar a la misma velocidad en el agua. En el vacío lo hace a esta velocidad, 300.000 kilómetros sobre segundo. Ahora, es un número bastante grande, si te das cuenta, equivale a casi 8 vueltas a la Tierra en un segundo. Es decir, si la luz tuviese la particularidad de viajar en línea recta, o sea, ni tan línea recta, sino que de viajar haciendo circunferencia alrededor del planeta Tierra, se demoraría un segundo en dar aproximadamente 8 vueltas, lo cual es bastante rápido. Ahora, cuando la luz llega a la superficie, se va a reflejar. Eso es sumamente importante indicar. Se va a reflejar. Y cuando la luz llegue a la superficie y se refleje, pueden ocurrir varias cosas. Pero las dos que vamos a estudiar en este caso es que va a existir una reflexión difusa y una reflexión especular. Existe también otro fenómeno llamado absorción, ya que en ese caso la luz va a absorber la superficie va a absorber cierta frecuencia y va a reflejar otras. Pero en esta clase nos vamos a concentrar en lo que es la reflexión de la luz y existen dos tipos, la que es difusa y la que es especular. Ahora, antes de ir a lo que es la reflexión difusa y a lo que es la reflexión especular, tenemos que comprender y entender lo que es la ley de la reflexión, porque esta cosa no se manda sola, esta cosa tiene una ley. Y la ley de la reflexión son dos realmente, pero yo en este caso te voy a explicar una con dibujo y la segunda te la voy a mencionar porque es prácticamente imposible explicarla en esta situación. La primera ley de la reflexión dice de que el rayo incidente y el rayo reflejado, ojo, este es el rayo incidente, el que viene a incidir sobre la superficie, y el rayo reflejado, que es el que sale después de la superficie, van a tener exactamente el mismo ángulo respecto a la superficie normal. Ojo con eso, es sumamente importante. Cuando te dan el ángulo de incidencia de un rayo de luz, según la ley de la reflexión, te están dando el ángulo de incidencia respecto a la superficie normal. ¿Y qué es la superficie normal? Bueno, la superficie normal es una superficie que forma un ángulo de 90 grados, perdón, la recta normal, mejor dicho, esta línea punteada que está acá, es una recta que forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Es decir, si yo pongo acá, esto es 90 grados, ¿ya? Ahora, cuando a mí me dicen el rayo incidente, ese rayo incidente se mide respecto a esta línea, pero tú dirás, oye, pero esa línea no está ahí realmente. Sí, es una línea imaginaria que te inventas tú en tu imaginación. Entonces, esa línea que nos inventamos y nos ponemos a pensar que hay una línea ahí de 90 grados, va a medir justamente el ángulo que es el ángulo incidente y este que está acá es el ángulo reflejado. Por eso tiene una I y una R, incidente reflejado. Esa es la ley de reflexión y es la más importante. La segunda ley tiene que ver justamente con que el rayo incidente y el rayo reflejado están en el mismo plano. Es decir, que si este rayo viene por acá, va a salir por el mismo plano. ¿Ya? Es algo complejo explicar a través de este método, pero es algo bastante intuitivo además. ¿Ya? Es decir, que si este rayo se refleja, no va a salir a tu ojo, en este caso, como estás tú en este momento. Y si lo hace, porque viene por ese plano. Entonces, ya sabiendo la ley de la reflexión, vamos a ver lo que es la reflexión especular y la reflexión difusa, que era la que estábamos viendo delante. Primer caso, reflexión especular. Cuando la luz llega en forma de rayos paralelos incidiendo sobre una superficie plana y muy lisa, ojo, esto es sumamente importante, porque la reflexión especular se da sobre superficies lisas, bueno, dice que los rayos reflejados son también paralelos. A ver, cuento corto. ¿Qué quiere decir esto? De que si los rayos vienen ordenaditos acá, todos ordenaditos, se van a reflejar ordenaditos igual. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con la ley de la reflexión. Es decir, el ángulo de entrada tiene que ser igual al ángulo de salida. Ángulo de entrada igual al ángulo de salida. Y como la superficie es lisa, genera una reflexión que se le llama especular. Yo lo asocio siempre con la palabra espectacular. Es una reflexión espectacular, muy ordenada. Entonces, eso más que nada es la reflexión especular. ¿Dónde se puede apreciar una reflexión especular? Cuando te miras al espejo. Te miras al espejo, el espejo es una superficie totalmente lisa, por lo tanto los rayos entran y salen de manera igual, paralela. Eso es reflexión especular. Nada del otro mundo y nada difícil de entender. Siguiente reflexión, lo que es la reflexión difusa. Si la superficie es rugosa, vamos a anotar esto acá, rugosa en la reflexión difusa, los rayos reflejados salen en todas las direcciones, porque la normal
es la normal en diferentes puntos puede ser distinta, produciendo una reflexión difusa. Tú dirás, oye, pero ¿no que hay una ley de reflexión que dice que los rayos deben entrar y salir con el mismo ángulo? Sí, se cumple. Lo que pasa acá es que la superficie, al estar curva, en ese caso produce de que ¿cómo se llama? La normal tenga un ángulo de 90 grados respecto justo a ese punto que está ahí. Supongamos acá en este caso, justo en ese caso, si yo le hago un mega zoom, lo más seguro es que la superficie en ese lugar sea así. Entonces va a generar de que la normal venga hacia ese lugar. Son las líneas normales, que es un vector. Entonces se cumple la ley de reflexión. Lo que pasa es que como la superficie está chueca, las normales van a ser todas distintas. Entonces el rayo incidente, el rayo reflejado va a tener un ángulo que va a ser igual, pero en direcciones totalmente distintas. ¿Ya? Eso sería una reflexión difusa. Un ejemplo de ambas reflexiones vendría siendo en este caso una reflexión especular, cuando un lago está totalmente quieto, que sería lo mismo que poner un espejo, o cuando la reflexión es difusa y el río está así turbio y tiene superficies irregulares que no dejan ver bien el objeto que se está reflejando. Ahora, esto de reflexión es muy importante estudiarlo y comprenderlo porque lo vamos a ver en dos situaciones después. En una situación que vendría siendo con lo que es la formación de los colores, ya que ahí vamos a ver el fenómeno de reflexión y de absorción, y después con lo que es la formación de imágenes. Formación de imágenes. Voy a poner simplemente ahí. Que lo vamos a ver en los espejos. ¿Ya? Cuando tenemos un espejo plano, un espejo cóncavo, un espejo convexo, cómo se forman las imágenes. Y la ley de reflexión va a aplicar en todo momento. ¿Ya? Dejamos la clase de hoy hasta acá. Espero te haya gustado y nos vemos en una siguiente clase de física. Chao, chao, cuídate.